Bueno, hola, ¿cómo están? Esta es una charla preludio para este encuentro que vamos a hacer el domingo 2 de junio sobre no nacidos. De todos modos, lo vean cuando lo vean, esta charla les va a servir igual, aunque no sea para esto. Esta charla va a ser sobre hijos no nacidos, que son muy importantes. Son una parte fundamental en el inconsciente. ¿Por qué? El inconsciente se puede decir que es una gran computadora que permite que la vida continúe, que la existencia continúe. Por eso lo podemos llamar inconsciente biológico. Hay una parte consciente que nosotros manejamos de la psique del universo, digamos, de nuestra parte que nos corresponde, y esa parte consciente está mínimamente para calentar la comida, prender la pava, no chocar en el auto, ¿ok? Estar atentos. Pero hay una gran parte, que es una parte inconsciente que, si bien más lejos de alguna manera, regula nuestros latidos del corazón, regula etcétera, el crecimiento del pelo, todo lo que nosotros no somos conscientes de que está sucediendo. Eso, ese inconsciente no solamente regula el interior, porque ese inconsciente no es un inconsciente que esté específicamente en mi cuerpo, sino que también regula todo lo que me sucede a mi alrededor. Eso es muy clave de entender. Entonces, ese inconsciente que está regulando todo lo que sucede a mi alrededor para mantenerme vivo, como si fuese una gran computadora, es el que gobierna específicamente el hacia dónde voy, el hacia dónde vengo, los síntomas, los dolores, la situación económica, la pareja, porque esos son cuestiones que van a influir en el largo plazo. Digamos, todo lo que influye en el largo plazo está gobernado por este inconsciente que es más solapado, está más oculto y es más inconsciente y, y funciona de una manera muy diferente a cómo funciona el lado consciente. El lado consciente tiene deseos, el lado consciente cree que sabe y el inconsciente sabe. El inconsciente no tiene deseos, el inconsciente ejecuta simplemente como una gran máquina. Entonces el tema que nos compete son los no nacidos, los hijos no nacidos. Los hijos no nacidos son, digamos, potencialidades de vida, ¿eh? Así como un árbol da miles de semillas, ¿sí? Por ejemplo, un árbol da miles de semillas y crecen una, dos, tres, cuatro árboles, se transformarán en un árbol. Sin embargo, el árbol da cientos de miles de semillas en algunos casos, ¿sí? Entonces, cada semillita es una potencialidad de vida que se va a transformar en árbol. Lo mismo va a pasar con los seres humanos. Obviamente que los seres humanos se reproducen de otra manera, ¿sí? Por una cuestión que así se fue ordenando a lo largo de los milenios. Entonces esa reproducción que es diferente a la reproducción de los árboles, por lo tanto es diferente de los seres humanos. No hacemos miles de seres humanos y sobreviven uno, dos o tres. Tiene otra configuración. Sí, a algunos animales sí les pasa eso, ustedes verán que hacen un montón de crías, como pueden ser los sapos, pueden ser en especial los reptiles. Y ese montón de crías, de algunos sobreviven 3 4 5 6 el resto mueren. Con los seres humanos de alguna manera eh, pasa algo medio parecido. Yo diría que de cada 10 seres humanos que llegan a la Tierra, 5 sobreviven y 5 no, por una cuestión de experiencia. Lo digo, esto no está comprobado ni nada. O sea, eso yo lo digo por una cuestión de experiencia al analizar tantos árboles genealógicos y tantos no nacidos y hacer tantas encuestas, yo me doy cuenta. Yo diría que un poco menos, quizás en algunos casos, yo diría que entre 10 yo diría que 7 nacen y 3 no. Sin contar gemelos perdidos y todo. Entonces, el ser humano también tiene una lógica de nacimiento que son las lógicas más cortas, son embarazos de uno, dos, tres hijos. Hay mucho más cuidado. El ser humano, por ejemplo, nunca, de alguna manera, nunca abandona a sus crías en toda su vida. Lo que sí hacen muchas especies, la gran mayoría de las especies, si no todas, que abandonan. No la abandonan, sino que llega un momento en la adultez donde esta cría se va. Bueno, esto no suele pasar con, por ejemplo, los seres humanos, si bien hay cierta lógica de, bueno, en un momento te vas, te mantenés solo, el contacto con los hijos permanece siempre,
Por eso esta dinámica es importante. Ustedes ven que es un tema súper amplio. Yo voy a tratar de reducir acá en 10 minutos un pantallazo introductorio para que después profundicemos en la charla del domingo. Okay. Entonces, les decía, los no nacidos tienen esta particularidad. ¿Qué pasa con el no nacido? Es una semilla, es una potencialidad de vida, volviendo al tema de las semillas. Entonces, cuando el inconsciente sabe cuántos hijos vas a tener y cuántos no, sabe cuántos hijos estás capacitado para criar y cuántos no, sabe, es una decisión del inconsciente que tengamos hijos o no, aunque conscientemente creamos decidir. Es el inconsciente el que informa al consciente y le dice: no, mejor que no tengas hijos, mejor que no quieras tener hijos, o mejor que abortes este hijo, con lo cual no hay ningún juicio. O sea, si ustedes ven esto de una manera amplia, ya se acaba estos juicios, de lo legal, de lo ilegal, de lo moral, de lo inmoral, de lo religioso y lo no religioso. O sea, pongámoslo en estos términos, para hablar 30 segundos de este tema: un árbol que hace 1000 semillas, a la naturaleza no le importa que mueran 997 y sobrevivan 3. De la misma, entonces, este juicio que se hace, que se cree que el aborto es una cuestión consciente, el aborto es una cuestión completamente inconsciente, tanto de los que abortan como de los que son abortados, como los que están a favor o los que están en contra. 30 segundos y eso es suficiente para hablar de esto. Entonces, estos no nacidos, cuando se producen estos no nacidos, el inconsciente detecta que de nacer este no nacido iría en una dirección que sería probablemente, digamos, que no sumaría a la continuidad de la especie, ni del inconsciente colectivo, ni del clan, sino que todo lo contrario, probablemente restaría. Pero no porque diga, por una cuestión de prejuicio, sino porque tiene anotado que este número de hijos en el pasado viene dándose de esta manera, ¿no? Este número de hijos, este tipo de hijo, este hijo de tal y tal, con una configuración determinada, este hijo, por ejemplo, extramatrimonial, por ejemplo, este hijo nacido de, por ejemplo, una situación incestuosa. Él sabe que ese hijo puede llegar a ser problemático. ¿Okay? Entonces, de esa manera va reparando, la biología va repitiendo y va reparando, va repitiendo y va reparando, va repitiendo y va reparando, va repitiendo y va reparando. Ese es el proceso que va haciendo. Entonces, si ese hijo, por ejemplo, que nació, un segundo hijo, y ese hijo, por ejemplo, fue el momento en que los padres se separaron después del nacimiento de ese hijo, el inconsciente va a tender a evitar de ahora en adelante esos segundos hijos. ¿Okay? Entonces, ahora para ir redondeando, cuando, por ejemplo, hay una buena situación económica y se produce la muerte de una potencialidad de vida o de un niño, lo que va a pasar es que el inconsciente lo va a notar, como no repetir, no solamente esa situación, sino que va a notar como no repetir la buena situación económica. Que la buena situación económica va a quedar también dentro de ese paquete de no repetir. O por ejemplo los viajes, si este hijo murió cuando estábamos de viaje, el inconsciente va a tender a evitar los viajes, va a evitar y todo lo que esté relacionado a ese punto va a tender a evitarlo. Este último minuto para hablar de lo siguiente: este hecho, este mojón, este hijo, el hijo es lo más importante para la biología. Si no hay hijo, no hay continuidad de la especie. Por lo tanto, todo lo que suceda alrededor de esto va a hacer que orbiten alrededor de esta situación como si fueran un montón de planetas, todas las situaciones de la vida. ¿Okay? Ya no hablo de tener hijos o no tener hijos, hablo de que toda situación va a orbitar alrededor de los hijos, de estos no nacidos. Por eso son tan importantes. No es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión biológica. Y esa cuestión biológica está gobernada por un inconsciente biológico que tiene ordenado toda esa situación. Y eso es lo que vamos a ver todas las aristas en el taller gratuito del domingo, 10 AM New York, 11 AM Argentina y 16 horas España. 16 o 17 horas España. Ya va a estar acá abajo la indicación. Bueno, nos vemos el domingo entonces. Muchas gracias. Adiós.